La teté de mi hijo. Yo vivo con mi pareja y mi hijo de 3 años. Mi esposo y yo trabajamos casi todo el día, por lo que mi hijo tiene una niñera que lo cuida cuando nosotros no estamos en casa. Hace un tiempo atrás, la niñera me comentó de sucesos extraños que pasaban en mi casa. Decía que aquí espantaban, pero la verdad, no le creí o no le tomé importancia, pues pensaba que eran solo casualidades. Ahora por la cuarentena, a mi pareja y a mí nos mandaron a trabajar desde casa, y pues por obvias razones, también le dijimos a la niñera que no la ocuparíamos hasta que todo esto terminara. Desde entonces, le creo todo lo que me decía de los sucesos extraños. Un día llevé a mi hijo a casa de una tía. Vive a unas 6 casas de la mía. Mi esposo y yo nos quedamos en la casa viendo una película en el cuarto, cuando de pronto algo atrajo mi atención hacia el baño. Volteé y vi una nube intensa color negra salir de ahí. En ese momento me asusté. Le dije a mi pareja si él había visto lo mismo, pero me respondió que no sabía de qué hablaba. Cuando le conté, me dijo que lo más seguro era que el brillo de la tele me había deslumbrado y que por eso vi esa mancha color negra salir del baño. Pero algo dentro de mí sabía que no era así. Tenía el presentimiento de que esa cosa era real. Al día siguiente, bajé las escaleras y me dirigí hacia la cocina, pero cuando entré, les juro que inesperadamente vi a una mujer de espaldas lavando los trastes, y cuando me escuchó llegar, volteó a verme y me sonrió. Yo me tallé los ojos con mis manos, y al abrirlos nuevamente, ya no había nadie. Estaba pasmada de miedo. No sabía si era real o un producto de mi imaginación. Empecé a buscar alguna lógica, pero en realidad no había ninguna forma de explicarlo. A los pocos minutos, mi esposo bajó, pero decidí no decirle nada, pensando que tal vez no me creería. Después de esto me fui a bañar, pero no podía dejar de pensar en lo sucedido. Cuando estaba en la regadera, mi esposo empezó a tocarme la puerta como un loco. Me asusté tanto. De por sí, yo seguía asustada de lo que había visto antes. Cerré la llave y corrí hacia la puerta para abrirla. Salí y le dije, «Tranquilo, dime qué pasa». Y él me respondió algo que me dejó completamente muda. Él dijo, «Te juro que te acabo de ver en la cocina». Él me dijo que escuchó que lo estaba llamando desde la cocina, y cuando fue y se asomó, me vio lavando los trastes. Después me preguntó si ocupaba algo, pero supuestamente yo no le contestaba. En ese momento, él recordó que yo me estaba bañando y dijo, «¿No te ibas a bañar?». Dice que volteé a verlo y le sonreí. Después, caminé hacia la puerta del patio y me salí. De ahí, él ya no me vio más, pero escuchó el ruido que hacen los tubos cuando una llave de agua está abierta. Subió y se percató que yo estaba bañándome en la regadera. No voy a negarles que mi esposo y yo estábamos muy asustados. También le conté lo que había visto en la mañana y le dije que no le había dicho nada porque pensé que otra vez no me creería. Esa tarde fui por mi hijo a casa de mi tía y le conté todo. Desde lo que me decía mi niñera, la sombra del baño, la mujer, hasta lo que vivió mi esposo, etc. Me dijo que rezara mucho para que el espíritu de esa mujer descansara en paz, así que esa noche pensé en hacerlo. Al llegar a casa, mi hijo se fue a jugar al cuarto y mi esposo salió para traer el mandado. Ya no quise darle vueltas al asunto, así que decidí trabajar en la oficina de mi casa. En la oficina tenemos un estante con varios muñecos de colección. Y mientras yo estaba enviando un trabajo frente a la computadora,
Vi por la pantalla que algo se cayó del estante. Al voltear, vi que era uno de los muñecos. En mi mente dije, ahorita lo levanto. Yo seguí en la computadora y cuando terminé, fui a recoger la figura, pero para mi sorpresa, ya estaba en su lugar. Les juro que me quedé viendo el suelo y el estante por 5 minutos desconcertada. No entendía nada. Más tarde, caminaba al cuarto de mi hijo para colocarle su pijama y a mitad de camino, cuando iba subiendo, escuché su voz tarareando una canción. Esta parecía de cuna. Subí lento las escaleras y cuando llegué al cuarto, le pregunté a mi hijo que quién le había enseñado esa canción. Pensé que había sido la niñera, pero su respuesta fue muy clara. Él me dijo, la teté, mami. Yo me puse a pensar que quién era la dichosa teté, pero no tenía idea. En fin, terminé de cambiar a mi hijo, y cuando bajé nuevamente a la primera planta, ya había llegado mi marido con toda la despensa. Le conté y me dijo, pregúntale a su niñera, tal vez teté es alguien que ella conoce. Llamé a la niñera para preguntarle sobre teté por curiosidad y obviamente relacionándolo con los sucesos extraños. Y me dijo, teté es la amiga imaginaria de su hijo. Dice que es una mujer que vive con ustedes y los cuida. Yo me quedé en shock cuando la niñera me lo mencionó. En serio, tengo un espíritu en mi casa. Al día siguiente, mi esposo fue a llevar a mi hijo a visitar a la tía. Fue el momento indicado para rezar por el alma de aquella mujer. Y le dije que si era la teté de mi hijo, estaba muy agradecida por cuidármelo, pero que mi hijo estaba bien conmigo y mi esposo. En ese momento, escuché la puerta de la entrada abrirse y cerrarse muy fuerte. Pensé que era mi esposo que había llegado con el niño, pero al asomarme, no había nadie. Regresé y le dije, no te preocupes, teté, él estará bien. Más tarde, llegaron mi esposo e hijo, y les hice de cenar para comer todos juntos. Cuando estábamos en la mesa, mi hijo me preguntó, mamá, teté se fue, a lo que yo le respondí, ¿por qué lo dices, hijo? Y él me dijo lo siguiente, porque vi por la ventana de la casa de tía a teté, y ella se despedía de mí. Les juro que me dio tanto sentimiento que empecé a llorar en la mesa. El espíritu era el guardián de mi hijo, lo sé. Donde sea que esté ese espíritu, espero que haya encontrado su camino, y siempre le voy a agradecer por cuidar a mi hijo. Relato de Karina. El niño sobrenatural. Soy muy fan tuyo, ya que he visto muchos relatos que la gente comparte, y por eso me animé a contar esta pequeña anécdota que viví cuando tenía 6 o 7 años de edad. Eran tiempos difíciles para mi familia, ya que mi abuelo había enfermado muy feo. Nada más estaba acostado y casi no quería comer. Así que mi madre decidió que se quedara con nosotros en la casa mientras se recuperaba de su intervención. El ambiente en la casa se sentía muy pesado. Pienso que por lo mismo que estábamos tristes por mi abuelo. En una ocasión, mi mamá propuso que cenáramos en familia en el patio para tener un poco de contacto en el exterior. Entonces, lo que hicimos fue colocar sillas para sentarnos en la orilla de una pequeña barda que usaríamos como mesa. Recuerdo que el patio estaba muy oscuro. Lo único que nos alumbraba era un foco de la entrada que se encontraba a poca distancia de nosotros. Esa noche estaba corriendo mucho aire, lo que ocasionó que el pequeño portón de madera se abriera muy rápidamente, azotándose contra la pared. Mi madre nos pidió a mi hermano y a mí que fuéramos a cerrarla, por lo que fuimos corriendo en forma de juego para ver quién ganaba.
Cuando cerramos el portón, de mi lado izquierdo, me sorprendí tanto al ver a un niño de piel morena muy bonita, con cabello negro y abundantes chinos. Llevaba puesta una playera y un short blanco. Además, parecía hacer un gesto de tristeza. El niño se nos quedó viendo a mi hermano y a mí y nos dijo: «Tu abuelo va a estar bien, cuídenlo mucho, yo extraño al mío, ya tiene tiempo que no lo veo». Pero al momento de querer moverme y contestarle, por alguna extraña razón, no podía hacerlo. Entonces bajé la mirada y me percaté claramente que el niño estaba flotando. No tenía piernas. Cuando me di cuenta de eso, estaba completamente asustada. Volteé la mirada nuevamente hacia él y pude notar que una luz blanca destellaba detrás de él. A los segundos, cuando logré reaccionar, mi mamá nos estaba hablando, pero como si ya tuviera rato haciéndolo y no la hubiéramos escuchado. En ese momento volteé a verla, y al regresar la mirada hacia el niño, este ya no estaba. Había desaparecido por completo. Mi hermano y yo salimos corriendo muy asustados de ahí, y cuando llegamos con mi mamá, ella estaba desconcertada, pues miraba nuestras caras pálidas de terror. Yo aún no podía creer lo que había visto, ni siquiera podía hablar de la impresión, pero mi hermano le contó lo que había sucedido, y exactamente coincidía con lo que yo vi. Esto lo menciono porque podrían pensar que yo lo había imaginado, pero ya es mucha coincidencia que los dos hayamos visto lo mismo. Mi mamá nos preguntaba que dónde estaba el niño, porque según ella, nos había cuidado con su mirada desde que fuimos a cerrar el portón, y que en ningún momento vio a nadie. En ese momento, sorprendentemente, mi abuelo se levantó por primera vez y salió al patio donde estábamos toda la familia, y cuando mi mamá lo vio, quiso regresarlo a su cama, pero mi abuelo le decía que ya se sentía mucho mejor. Nos dijo que en varias ocasiones había soñado con un niño, del cual se había hecho muy amigo de él, y que en esta ocasión le dijo que se levantaría de la cama, ya que cuando se despertara se iba a sentir mejor y tenía que caminar para estar más fuerte. No sabemos si fue coincidencia, pero estoy segura que era el mismo niño que mi hermano y yo habíamos visto. En realidad, pienso que es un angelito de mi abuelo, que lo protegió en todo momento. Nunca lo volvimos a ver. Sin embargo, pienso que él sigue ahí cuidando a mi familia. Relato anónimo.